de ti. Y es un ambiente terrible. Tal vez usted pueda sentir que está en medio de un lugar donde dice la palabra que ahí están en la casa de Satanás. Y José estaba en medio de Egipto. José fue llevado a Egipto y estaba averiguando, y más de 2000 dioses tenía Egipto, más de 2000 dioses. Era un pueblo pagano, era un pueblo mundano, era un pueblo que no conocía al Señor, no conocía a Abraham, no conocía a Isaac, ellos no sabían de la historia del pueblo de Dios. Ellos tenían sus dioses, ellos tenían su vestimenta, tenían sus dialectos, tenían sus costumbres, pero ahí José estaba. Y yo decía, Señor, ¿qué relación tiene con José Pérgamo? Y lo pueden ver. Cuando yo pude ver eso, yo decía, wow, Dios mío, de verdad que la palabra es tremenda porque se combina. Cuando hablamos de Pérgamo, dice, yo sé dónde vives. El Señor sabe tu dirección. ¿Sabía usted que el Señor sabe su barrio? El Señor sabe su comunidad. El Señor sabe dónde tú estás. El Señor no es ajeno a las situaciones en que nosotros estamos viviendo. Él sabe el ambiente en que usted está. Sabe que se encuentra entre lobos, sabe que se encuentra entre leones, sabe en que se encuentra en un ambiente de murmuración, de contienda, sabe que hay doble cara en donde usted está, que la gente no es una faceta, pero por detrás es otra, y qué horrible es sentirse así. Que usted sabe que todo lo que digan será usado en su contra, y todo será usado para usarlo para el bien de los otros y no de usted. ¿Sí? Entonces, el Señor sabe todas esas cosas, pero aún así dice, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No te renegaste de mi fe, de tu fe en mí. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Pérgamo se volvió una ciudad donde estaban entronados demasiados dioses. Eran demasiadas cosas. Adoraban a uno, adoraban al otro, adoraban a otro. Y todo eso en medio de una iglesia que quería serle fiel al Señor. Amén. No obstante, tengo unas cuantas cosas contra ti. Dice que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo al que los sostiene la doctrina de los nicolaitas. Entonces, estaba averiguando sobre los nicolaitas. Dice, doctrina que se oponía al celibato y promovía una actitud relajada ante el sexo, incluso fuera del matrimonio. Pérgamo era conocido por su idolatría y su tolerancia a la inmoralidad sexual. Entonces diga conmigo, no normalizo el pecado. Yo lo confronto y lo saco de mi vida. No puedo normalizar el pecado. En la iglesia no se puede normalizar el pecado. No podemos normalizar el pecado. Necesitamos confrontar el pecado y necesitamos sacudirnos del pecado, arrepentirnos del pecado. Amamos las almas, claro que sí,
pero estamos queriendo normalizar lo que no es normal en la iglesia. Y cuando una iglesia se enfría, hermano, cuando una iglesia deja el fuego de Dios, empieza a normalizar cosas que no debemos normalizar. Así amemos las personas, pero el pecado debe ser me dolió, sí te dolió, pero la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Penetra el espíritu y penetra tu corazón y viene con cambios profundos. Amén. Y ellos estaban soportando, ellos estaban permitiendo eso, porque no es fácil estar como Lot en una tierra donde él estaba, que se fue para Sodoma y Gomorra, y aún así él no se mantuvo, porque las conexiones y las amistades pueden trabajar tu mente. Por eso es que la Biblia dice: ten cuidado de tus amigos, porque corroen las buenas costumbres, te hacen cambiar tu lenguaje, te hacen cambiar tu mentalidad, te hacen cambiar tu forma de ser. Pero José, nos damos cuenta que José, en medio de todo ese sistema, él nunca negó al Dios que estaba dentro de él. Él se mantuvo fiel a sus creencias y él se mantuvo bien a la visión que él había visto de pequeño. Amén. Dice: por tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos. Y mira con quién dice: con la espada que sale de mi boca. Esa espada de doble filo que penetra el corazón, que penetra el espíritu. Mira, hermano, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es dulce, la palabra de Dios, pero la palabra de Dios también puede quebrar y partir nuestro corazón en dos. No sé cuántos de ustedes han sentido ese arrepentimiento, esa palabra, eso que parece que te vas a quebrar, que no vas a poder, porque el Espíritu Santo está allí dándote con la palabra y Él está diciendo: yo, arrepiéntete, porque voy a venir a ti con esa palabra que puede romper tu corazón, mira. Tremendo. Sí, amén. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Cuando yo veo esto, yo veo la gran misericordia de Dios, porque Él está enfrentando este asunto, pero también Él está poniendo una gran recompensa, ¿sí? Y hablamos de la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, y estamos hablando del maná escondido. Y la palabra maná significa: ¿qué es esto? Cuando el pueblo de Israel recibía el maná era: ¿qué es esto? Porque estaba estudiando y dice: esto no se consigue en otra parte. No hay nada en el mundo que se pueda tipificar o que se pueda asemejar a lo que le daba Dios al pueblo de Israel. Eso fue para el pueblo de Israel. Fue algo que los alimentó por mucho tiempo. Y muchos dicen que es el trigo del cielo, el pan de los nobles. Los israelitas lo llamaron el pan liviano en señal de menosprecio. Pablo lo llamó alimento espiritual. Jesucristo se identificó como pan del cielo, pan de vida.
Y todo tiene un enlace. Él está diciendo, el que viene, la espada de doble filo, pero también está diciendo el maná escondido, esa palabra, esa revelación, eso que nadie más lo va a recibir sino tú. Porque el que venciere, se le va a dar ese maná escondido. Esa palabra, esa revelación es decir, nadie más ha entendido esto. Yo tengo esta palabra que es poder en tu boca. Jesucristo es esa palabra. El pan del cielo, el pan de vida. Cuando Él está en ti, tú empiezas a escuchar palabras que nunca has escuchado en tu vida, que es la palabra de Dios, que es el alimento. Dice, el que venciere le dará el maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y si vamos a José, ¿quién tuvo las ideas creativas de poder recibir todo ese trigo? Todo ese trigo. Estamos hablando del maná escondido. José administró el trigo, el pan, la cebada. José fue administrador. Es un poquito complicado entenderlo, pero Dios está dándonos que profundicemos la palabra, que cuando nosotros lo honramos, cuando dejamos el pecado, viene ese maná, viene esa fluidez. ¿Qué fue lo que José administró? El trigo, el alimento, el pan de la vida. ¿Y qué vendió José? Trigo. Y lo cambiaba por tierras, por ganado, por dinero, por esclavos. Y Egipto fue en gran manera sobredimensionado. Esa piedrita blanca, en el tiempo de antes, se la daban como trofeo a los que ganaban en las Olimpiadas. También era como una moneda que se hacían transacciones y se daban piedritas blancas. Pero también hablaba de en el juzgado, cuando ya estaban siendo juzgados, se le daba una piedrita blanca al que era inocente, al que había sido perdonado, al que había salido ileso de toda culpabilidad, y se le daba una piedrita negra al que era culpable. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos esa piedrita blanca? Somos inocentes en Cristo, porque Él pagó el precio de nuestro pecado y se nos fue dada esa piedrita. Y esa piedrita no solamente tipifica la inocencia, tipifica el dinero, tipifica la moneda que nosotros manifestamos en el reino, y es una moneda de fe. Ya la moneda nuestra no es solamente dinero, es la fe. Esa piedrita blanca significa un trofeo, porque fui vencedor, porque logré salir de ese pecado, de esa inmoralidad sexual, y jamás regresaré, jamás volveré. Amén. Esa piedrita blanca significa o tiene el símbolo de riqueza, de poder, de belleza y de cultura. Ahora me asombra cómo Dios, por medio de las iglesias, Dios corrige.
Lo primero es que va a la persona que dirige. Él no va con chismes. Tremendo, ¿verdad? Él va al ángel de la iglesia. Segundo, se manifiesta o dice, aquí estoy hablando yo. Aquí está hablando la autoridad. Y él está aquí en Pérgamo hablando de la espada de doble filo. Yo soy esa espada que puede cortar y hacer que tú te arrepientas. Después habla de la situación. Yo sé dónde tú estás. Yo te entiendo. Yo sé la situación en que tú estás. Yo aquí te entiendo. Y alaba, afirma, dice, me has sido fiel. Coloca las cosas buenas y positivas. Después, lo que no le gusta. Esto no está mal. Esto estás tolerando. Y dentro de unos 15 días vamos a empezar a hablar sobre el espíritu de Jezabel, porque una de las cosas que dice la Biblia es que toleras a Jezabel. Y tolerar, ¿qué es? Aguantar, permitir. ¿Sí? Y a veces tolerar, dice, oye, uno entiende que vamos a tolerar esta situación. No, con Dios no toleramos. Tenemos amor por las personas, pero nosotros tenemos que enfrentar el pecado y sacar el pecado. Amén. Y entonces dice, tú toleras esto, tú haces esto, y te dan la opción. Es allí donde el Señor comienza a hablarnos y hay una advertencia. Y no sé usted, pero yo las advertencias, yo las escucho. Cuando algo pasa en tu cuerpo que no es normal, uno dice, esto no está bien. Este dolor de cabeza no es normal, es una advertencia. El cuerpo está diciendo, no estoy bien. Y Dios está diciendo, mira, arrepiéntete. Mira, arrepiéntete. Mira, arrepiéntete. Entonces tú te encuentras con este tema y dices, ¿de qué voy a arrepentirme? Señor, yo no paso de largo. No, esto es para la iglesia, yo no paso de largo. ¿Qué es lo que me quieren mostrar? ¿En qué yo estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy permitiendo? Y las correcciones se tienen que hacer, porque si no, si en algo yo corrijo. Si algo estoy haciendo mal, yo corrijo. ¿Qué está sucediendo? Yo corrijo. Ese mensajito que te están mandando con alguien y eso, yo corrijo. ¿Sí? Ese negocio que no va bien porque no está, yo corrijo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué estoy hablando mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy yo desobedeciendo a Dios? Quiero escuchar, quiero poner atención, porque sé que me quieres corregir. Y dice, por tanto arrepiéntete. Por tanto arrepiéntete. Por tanto arrepiéntete. Y ¿qué es arrepentirse? Es dar un vuelco de 180 grados. Es decir, yo voy por este camino y por este camino no voy. Tengo que arrepentirme. Pero no puedo, no sé. Haz algo. Pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que estar en ayuno, tenemos que estar en oración. Señor, no puedo, pero tú puedes tener la confianza en que si te arrepientes, si doblegas, si empiezas a buscar a Dios, Él te va a ayudar a salir de esa situación.
No normalices el pecado. No importa lo que años con ese pecado. Dice, no, yo ya no puedo dejar de hacer esto. Hay pecados que son ocultos. Hay pecados que no son manifestados. Cuando tú vienes a la iglesia y encuentras que empieza Dios a ver los pecados más grandes y tú empiezas a sacar los pecados más grandes, pero después Dios empieza a tratar aún lo más escondido y empieza a ser revelado. Y hay pecados que se han normalizado en tu vida y tú dices, bueno, no, yo no lo he vencido, pero Dios quiere que lo venzas. ¿Estás entendiendo? Dios quiere que seamos vencedores. Eso que está oculto, eso que has estado luchando por años, Dios quiere que lo venzas. Y dice, yo te voy a dar del maná escondido, yo te voy a dar una fuente que va a ser inagotable, algo que no va a terminar, algo que te va a proveer, algo que te va a sustentar, algo que te va a hacer que tú te catapultes a mucho más. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca, la misma espada que estaba diciendo al principio, está ahora diciendo, mira, si no vienes, yo voy a ir con la espada. Hay una canción, no sé cuántos días tiene de sacada, de Alex Zurdo. Se las recomiendo. Dice La Escuela del Amor. Ya la escuché ayer. No sé cuántos días y años, no sé. Creo que es nuevecita. Pero es todo lo que la iglesia ahorita estamos. Y él dice, no quiero aprender con dolor, quiero aprender con amor. ¿Usted cree que Dios quiere su dolor? No quiere dolor. Dios quiere que aprendamos por sabiduría. No tengo que casarme para tener un buen, excelente matrimonio. No tengo que haber sido frustrado, ya conocido. El maná escondido está para los que vencen. Hay un maná escondido. ¿Para quiénes? Muchos estamos pidiendo al Señor ideas creativas. No va a soltarse hasta que nosotros podamos entender que tenemos que vencer. Amén. Al que venciere se le dará ese maná escondido. Amén. Entonces no podemos. Dicen que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam y que enseñan a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Hay cosas que no son para nosotros. Y hablaba de Daniel. Daniel él no se contaminó con el alimento. Y hablamos de alimento otra vez. Él no se contaminó con el alimento del pueblo de Babilonia. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos no comían cerdo, no comían, todo eso estaba prohibido para ellos. Y ellos se mantuvieron allí firmes. Fueron fieles a Dios. El Señor fue su alimento. El Señor es nuestro alimento. La palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. Una palabra de Dios puede direccionar completamente tu vida.
José se encargó de administrar el trigo, el alimento. Y yo creo que Dios está diciéndonos: arrepiéntete, porque lo que tengo para ti no es cualquier cosa. Muchos estamos viendo el pecado que estoy, no puedo salir de eso, o no sé qué tomar decisión. Pero Dios está diciendo: céntrate en mi recompensa. Siéntate, céntrate, esfuérzate, mira. Siéntate un poquito y piensa que no es el pecado, es la recompensa que tengo tan grande para ti. Ese maná escondido es mucho más que lo que tú estás gozando en ese pecado. ¿Sabes? Hay una recompensa y dice: si yo venzo, si yo me atrevo a pasar los límites de ese pecado, yo voy a vencer. Y Dios está prometiendo el maná escondido y la piedrita blanca que me garantiza que nada. ¿Qué pasó con José? José tuvo hambre. En medio de la crisis que estaba viviendo el mundo, José, ¿qué estaba haciendo? José estaba ministrando, José estaba vendiendo, José estaba ganando. Y lo que Dios está diciendo: en medio de la crisis del mundo, yo te he puesto a ti como un José. Yo te quiero ser un vencedor, yo quiero que seas un vencedor. Porque lo que te voy a poner a administrar, lo que yo te voy a poner a administrar. Hermano, ya no es tiempo de que tú estés preocupado qué pasa con el mundo. No es posible que tú estés temblando. Mira lo que pasa. Hay poder en Jesús. ¿Dónde estás? ¿En qué nivel de fe estás? Porque es necesario que tú creas que el mismo Dios que estuvo en el 2014, en el 2017, en el 2018, en el 2020, todavía en el 2022, todavía faltaba fe. Pero ahorita todavía estás amedrentándote, todavía estás diciendo: no puede ser. Ya nosotros debemos estar en un nivel de administración. Pero el pecado te tiene atado. Pérgamo, la inmoralidad sexual estaba allí y todo estaba atándote, porque normalizas el pecado. Ya esto es normal, ya esto es normal. En la iglesia no es normal, y no es normal, y vamos a atacar el pecado porque no es normal. No toleres el pecado en tu casa, no toleres el pecado en la iglesia. Necesitamos despertar. Y si hemos cometido errores, Señor, perdónanos. Pero yo no voy a tolerar. Porque tolerar es normalizar algo que no está bien. Cierren sus ojos. Vamos a orar un momentico. Señor, perdónanos. Perdona. No tolero más el pecado. Hay pecados que Dios está diciendo: ¿hasta cuándo tú lo vas a seguir haciendo? Mira que voy a venir con la palabra y te voy a cortar ese corazón en dos. Y el espíritu. Y ese día te vas a arrepentir, pero va a ser algo fuerte, hermano. Porque cuando Dios es tierno, Dios es bello, pero también eres fuego consumidor que va a quebrantar ese corazón duro. Ese corazón
decir cuántas veces. Y ojalá que usted escuche esa canción de Ale Zurdo. No voy a aprender con dolor. Me vengo para la escuela del amor, donde tu palabra es la que me alimenta, tu palabra me corrige. Yo de este colegio, de esta escuela no me salgo. Yo no quiero aprender con dolor. Yo no quiero aprender con esa espada de doble filo fuerte. Yo quiero quedarme con la palabra de amor, donde yo escucho y obedezco, escucho y obedezco y crezco, escucho, obedezco y crezco, escucho, obedezco y crezco. ¿Qué diferencia hay en Sansón a José? José sufrió y sufrió su corazón y sufrió y fue tan emocionalmente quebrantado. Pero José, a pesar de su sufrimiento, él no dejó que su sufrimiento lo desviara de su propósito. Y la historia de Sansón a la historia de José, cuéntame tú. Vean la recompensa. Vean la recompensa. Viene la observación, viene la advertencia, pero no te quedas allí, el Señor no te deja allí. El Señor te dice, pero mira mi recompensa para ti. Te voy a dar un maná escondido, un alimento que te va a nutrir, un alimento que va a ser poderoso, un alimento que nadie ha comido. Solamente es para ti. Esa piedrita solamente es para ti. Y dice, y te voy a dar un nombre que nadie más va a saber cuál es ese nombre, porque va a ser algo para ti privado, porque va a ser único para ti. Es tan grande la promesa que el pecado tiene que sacudirse y decir, no voy a llevarte más. Hasta luego, pecado, porque ¿sabes qué? Que tú me pones carga. Y el pecado pone una carga, hermanos. Pero el Señor quiere agilizarte. Bota ese morral, bota ese pecado, porque lo que yo tengo para ti es algo poderoso y sobrenatural. Y yo decía, ¿qué tiene que ver José con Pérgamo? Todo. Y vamos a leer Isaías, Génesis 41. Dice, al que venciere. Dice, tan pronto como se retiró José de la presencia de Faraón, se dedicó ¿a qué? A recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grande cosecha ¿de qué? De trigo, de comida, de alimento. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Diga arena del mar. Arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Para los que contabilizamos. Para los que contabilizamos. Ya no había forma de mantener el control. La bendición de Dios para el que deja el pecado es tan grande, tan abundante, tan poderoso, que después que tú lo dejas, tú vas a decir, ¿por qué no lo hice antes?
Porque el Señor sabe lo que tú estás dejando. Sabe en dónde vives. Sabes contra quiénes peleas en tu casa, en tu comodidad. Sabe lo que está sucediendo al torno. Él sabe. Pero también sabe que si tú lo logras dejar y sueltas ese bendito pecado, vas a tener abundancia y vas a tener bendiciones.